Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Una nueva semana de cursado, qué alegría. Vamos a retomar algo que quedó planteado en la clase del 18 de mayo, cuando construimos la escarapela. Y para eso usamos plegados a partir de un cuadrado. Y en esa oportunidad yo les comenté que podíamos trabajar desde el área de la matemática los conceptos que estaban en juego al hacer esa actividad plástica de hacer una escarapela eh, con cuadrados y que después los transformamos en romboides. Entonces ahí estaba en juego el cuadrilátero, el cuadrado, que eran rectángulos, que además se podía pensar como rombo. Entonces creo que es el momento de trabajar un poco esas conceptualizaciones desde nuestro espacio. Vamos a compartir eh, un, eh, unas diapositivas que me van a acompañar en este diálogo con ustedes. Esperen un segundito. Ahí está. Bueno, entonces nuestra clase de hoy va a tratar sobre los cuadriláteros. Y ustedes ven esta construcción donde el cuadrilátero tiene como una conceptualización que va desde lo más sencillo a lo más complejo o, o de otra forma que todos los cuadriláteros eh, llevan en sí, en su génesis, algo de su definición más sencilla hacia su definición más compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un cuadrado como el que habíamos trabajado el otro día, el cuadrado, si lo voy a definir, es un polígono regular que tiene 4 lados, que tiene 4 vértices, que tiene 4 ángulos interiores, que tiene 4 ángulos exteriores y puedo decir que en cada vértice hay 2 ángulos exteriores que son congruentes, porque es de la forma en que yo puedo imaginarme eh, el, el ángulo si voy en sentido horario o en sentido antihorario. Pero además tiene 2 diagonales que son iguales y que son perpendiculares, que se cortan en partes iguales. Y todas esas propiedades que tiene el cuadrilátero no le son propias. El cuadrilátero propio no tiene nada. El cuadrilátero cuadrado lo trae de otros cuadriláteros. Por ejemplo, el hecho de que tenga sus 4 lados iguales lo trae desde el rombo, que tenga sus 4 ángulos iguales lo trae del rectángulo, eh, que tenga sus diagonales que se cortan en partes iguales lo trae del paralelogramo, o sea que siempre hereda algo de un cuadrilátero que es un poco menos complejo. Eh, esta mirada del cuadrado como eh, el que recibe todas las herencias de los cuadriláteros es una mirada de clasificación inclusiva. Hay otras que son excluyentes, pero esta es incluyente. ¿Por qué? Porque si las diagonales eh, del cuadrilátero común eh, tienen ciertas características, puede ser un trapecio o puede ser un paralelogramo. Por ejemplo, en el trapecio tiene 2 lados paralelos y por lo tanto las diagonales tienen ciertas características que después las vamos a estudiar en más profundidad. En el paralelogramo, esas diagonales tienen otras características porque
el paralelogramo, además de tener un par de lados paralelos, tiene dos pares de lados paralelos. Entonces, las diagonales que no tienen la misma longitud se cortan en partes iguales. Pero, ¿qué ocurre? Si esas diagonales además son perpendiculares, yo puedo decir que es un rombo. Y si esas diagonales son iguales, puedo decir que es un rectángulo. Pero si yo sumo esas propiedades de los rectángulos y de los rombos, puedo hablar de las propiedades del cuadrado. O sea que el cuadrado tiene como herencia todas las propiedades que se han manifestado en el rectángulo, en el rombo, en el paralelogramo, en el trapecio y en un cuadrilátero común. Eso es como una primera aproximación que vamos a tener sobre la clasificación de los cuadriláteros, que seguramente ustedes los conocen, pero no mirados de este lugar. O sea, nosotros vamos a trabajar primero una clasificación inclusiva. La excluyente es la que dice, bueno, el cuadrado es cuadrado y el rectángulo es algo diferente. El cuadrado es cuadrado y el rombo es algo diferente. O sea que son definiciones que cada vez que tengo que hablar sobre esa figura en particular, tengo que demostrar todas las propiedades. En cambio, como yo reconozco en esa clasificación que el cuadrado es rombo, ya no tengo que demostrar que tiene los lados iguales. Y tampoco tengo que demostrar que los ángulos son iguales porque yo reconozco que el cuadrado es un rectángulo. Tampoco tengo que demostrar que el cuadrado tiene los lados opuestos paralelos, porque eso lo trae del paralelogramo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo, no? Pero sí puedo decir qué es un cuadrilátero, que es la definición más general que tengo. La palabra cuadrilátero deriva de la palabra quadri y latus, que es quadri del latín, que significa cuatro, y latus, que significa lados. Lo que puedo decir que un cuadrilátero es un polígono, que tiene 4 vértices, 4 lados, 2 diagonales, que las diagonales son los segmentos que unen vértices no consecutivos del cuadrado, que tiene 4 ángulos interiores y que tiene 4 ángulos exteriores. Y que en cada vértice voy a encontrar 2 ángulos exteriores según yo vaya en sentido horario o en sentido antihorario. Bien, vamos a empezar por acá. Acá tengo un dibujo, una construcción de un cuadrilátero general. Ahí están marcadas las diagonales, están marcados los ángulos interiores, los vértices, los lados. Hay una propiedad de los cuadriláteros que dice que los cuadriláteros, los ángulos interiores del cuadrilátero, suman 360 grados y que los exteriores también. Así que vamos a empezar a trabajar con esa propiedad. ¿Y qué vamos a hacer? Una tarea. Y vamos a avanzar despacito. Y la tarea consiste en construir en lápiz y papel un cuadrilátero cualquiera. Como es un polígono, es una superficie, hay que pintarlo. Y después marcar sus 4 ángulos interiores. Tomar la tijera, recortarlos y pegarlos uno consecutivamente del otro y ver qué ángulo forman. Hacer lo mismo con los ángulos exteriores. Esa sería la tarea. Pero como sabemos que el cuadrilátero tiene 2 diagonales, cada diagonal del cuadrilátero divide al cuadrilátero en 2 triángulos. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con la primera parte, como se la marqué, y la segunda parte, ¿qué van a hacer? Van a demostrar cuánto suman los ángulos interiores del cuadrilátero partiendo de la suma de los ángulos interiores del triángulo. Pero para eso tienen que demostrar cuánto suman a partir de construir un triángulo y marcar sus ángulos interiores, cortarlos y pegarlos, mostrar cuánto suman los ángulos interiores de cualquier
triángulo. Una vez que ya sé cuánto suman los ángulos interiores, también me sirve mostrar que si sé cuánto vale de un triángulo, sé cuánto vale del otro. Y teniendo la cuenta de ambas sumas, me va a tener que dar el mismo valor que obtuve si lo trabajara solamente como un cuadrilátero. Algo que les quería decir, y para finalizar, es que nosotros estas demostraciones que hacemos son demostraciones, voy a dejar de compartir esta presentación de PowerPoint. Algo que les quería decir es que nosotros cuando trabajamos en la escuela primaria mostramos caminos alternativos, o podríamos decir, demostramos en una primera etapa las propiedades de estos cuadriláteros, de los triángulos, con manipulación de material. Es decir, no hacemos una demostración rigurosa, hacemos una primera intuitiva demostración de estas propiedades que estamos hablando. Cuando los estudiantes, los alumnos nuestros, pasan a la escuela secundaria, esas demostraciones se hacen más rigurosas, se hacen más formales. Pero nosotros empezamos este camino en la escuela primaria haciendo pequeñas demostraciones, manipulando materiales o prototipos para poder entender esto que me están diciendo, que la suma de los ángulos interiores en un cuadrilátero es 360 grados o 4 ángulos rectos, que es lo mismo, o me dicen que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es un valor determinado. Como yo no lo dije, se los dejo a ustedes para que lo averigüen. Bueno, esta actividad ustedes las hacen en lápiz y papel y después en este mismo espacio de la clase suben la imagen y una conclusión de lo que obtuvieron en esta tarea. O sea, simplemente hacen la construcción, verifican con los recortes cuánto vale, explican sus argumentaciones de lo que obtuvieron y después repiten lo mismo teniendo en cuenta que al cuadrilátero se le puede trazar una de las diagonales o se le puede trazar las dos y entonces ahí tienen 4 ángulos. Pero con solamente trazar una les quedan determinados 2 triángulos y a partir de esos triángulos y sabiendo cuánto es la suma de los ángulos interiores, ya pueden indicar cuál es la suma total de los ángulos interiores de un triángulo y de un cuadrilátero. Bueno, nos vemos en la próxima clase.